David Ausubel y el aprendizaje significativo. David Ausubel es un psicólogo y pedagogo norteamericano. Según los estudios que hizo en compañía de Novak y Genesian en 1978, propone una explicación teórica del proceso de aprendizaje según el punto de vista cognoscitivo, pero tomando en cuenta factores afectivos tales como la motivación. Para él, el aprendizaje significa la organización e integración de información en la estructura cognoscitiva del individuo. Tomarán en cuenta que todos los estudiantes ya tienen sus propios esquemas mentales, ya tienen sus propias concepciones. Al igual que otros teóricos, Ausubel parte de la premisa de que existe una estructura en la cual se integra y procesa la información. La denomina estructura cognoscitiva. ¿Pero qué es esta estructura cognoscitiva? Es la forma como el individuo organiza o ya tiene previamente organizado el conocimiento previo a la instrucción. Es una estructura formada por sus creencias y conceptos. Estos son los esquemas mentales, los que deben ser tomados en consideración al planificar la instrucción, de tal manera que puedan servir de anclaje para conocimientos nuevos. Por eso se dice que el conocimiento, que el aprendizaje se da en forma de espiral. Es decir, que lo que se conoce previamente es como una especie de eslabón para el conocimiento nuevo. Pero estos conocimientos nuevos no se integran, sino que tienen que ser apropiados. O también pueden ser modificados por un proceso de transición cognoscitiva o cambio conceptual. El concepto más importante de la teoría de Ausubel es el aprendizaje significativo. Pero ¿cómo ocurre el aprendizaje? Ocurre cuando la nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento para esta información nueva, que ya existe en la estructura cognoscitiva del que aprende. De ahí que él manifiesta que es un proceso a través del cual una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Este proceso involucra una interacción entre la información nueva por adquirir y una estructura específica del conocimiento que posee el aprendiz, a la cual Ausubel ha llamado concepto integrador o subsumer. El aprendizaje significativo, por tanto, ocurre cuando la nueva información se enlaza a los conceptos o proposiciones integradoras que existen previamente en la estructura cognoscitiva del que aprende. Es decir, que debe existir este subsumer, debe existir este anclaje en el cual se ubica un aprendizaje nuevo. En este sentido, Ausubel ve el almacenamiento de información en el cerebro humano como un proceso altamente organizado, en el cual se forma una jerarquía conceptual, donde los elementos más específicos del conocimiento se anclan a conocimientos más generales e inclusivos. Esto se denomina asimilación. La estructura cognoscitiva es entonces una estructura jerárquica de conceptos, producto de la experiencia del individuo. Cuando usted aprende química en una institución educativa, empiezan por darle concepciones generales de qué es materia, qué es sustancia, qué es energía, qué son elementos químicos inertes,
elementos químicos orgánicos. Es decir, que usted tenga este anclaje para luego decirle que estos elementos están en una gran tabla formada por familias y que estas familias hacen luego que se formen compuestos, que estas familias tienen nombre, que estas familias tienen características como son los niveles cuánticos de energía. Entonces, mire, si fueran de una a la clase y le dieran la tabla periódica, usted no supiera cómo anclar el nuevo conocimiento. Pero hay tipos de aprendizaje significativo. Ausubel distingue 3 tipos de aprendizaje significativo y son representacional, de conceptos y proposicional. El aprendizaje representacional es el tipo básico de aprendizaje significativo del cual dependen los demás. En él se le asignan significados a determinados símbolos, típicamente palabras. Es decir, se identifican los símbolos con sus referentes, que en este caso vendrían a ser los objetos, los eventos y los conceptos. Es como cuando usted le dice la palabra pelota a un niño. Él tiene en su imaginario, imaginarse, pensar en la forma que tiene la pelota. Y los símbolos pasan a significar para el individuo lo que significan sus referentes. Los conceptos representan regularidades de eventos u objetos. De ahí que primero los chicos forman una imagen de lo que aprenden. Ellos aprenden a escribir en el aire, aprenden a escribir en la arena. Primero, a ellos les interesa la forma antes que el sentido. El aprendizaje de conceptos constituye en cierta forma un aprendizaje representacional, ya que los conceptos son representados también por símbolos particulares o categorías que representan abstracciones de atributos esenciales de los referentes. Por ejemplo, cuando ustedes quieren enseñar a los chicos la clasificación de las plantas. Entonces, para poder decir cuál es la clasificación, primero les hacen recordar, dice, ustedes conocen tal planta, ustedes conocen tal planta. Entonces, luego que ellos ya le dan ejemplos, se acordaron de estas representaciones simbólicas, usted dice, sí. Entonces, habla de plantas completas, de incompletas, y finalmente ya les da el nombre de la clasificación de las plantas. En el aprendizaje proposicional, la tarea es aprender lo que significan las ideas expresadas en una proposición, las cuales a su vez constituyen un concepto. Es decir, en este tipo de aprendizaje, no es aprender el significado aislado de los diferentes conceptos que constituye una proposición, sino el significado de ella como un todo. Cuando yo digo, el oro tiene brillo, el platino tiene brillo, la plata tiene brillo, por lo tanto, los metales tienen brillo. Y estoy hablando de un todo. Pero aquí también asoma un proceso muy importante, que es la asimilación. ¿En qué consiste la asimilación? Es el proceso mediante el cual la nueva información se enlaza con los conceptos pertinentes que existen en la estructura cognitiva del alumno, en un proceso dinámico en el cual tanto la nueva información como el concepto que existe en la estructura cognitiva resultan alterados de alguna forma. Es decir, que no se aceptan tal y como son, sino que a veces tienen que ser cambiados, transformados. A medida que la nueva información se incluye en la estructura cognitiva del aprendiz, esta se modifica. Entonces estamos hablando, mis jóvenes,
que aquí nosotros estamos hablando de constructos. Cuando hablamos de estructura cognitiva, es decir, ¿cuál es la parte científica que yo sé? ¿Cuál es mi idea de eso y cómo se da en la realidad? Cuando hablamos de que se modifica y en consecuencia está en permanente estado de cambio, durante el aprendizaje, la nueva información es asimilada a las ya existentes. El resultado de ello es el fortalecimiento o la modificación de dichas ideas, dependiendo de la experiencia del individuo. Las ideas de afianzamiento, conceptos integradores, pueden ser relativamente amplias y bien desarrolladas, pueden ser limitadas en la cantidad y variedad de los elementos que la contienen. Y ahí viene cuando nosotros hablamos de inclusión, cuando hablamos de subsunción, viene qué es el aprendizaje subordinado, supraordinado y combinatorio. Imagínense que el supraordinado es el que contiene al subordinado y el combinatorio es un poco las características de ambos. El proceso según el cual una nueva información adquiere significado a través de la interacción con los conceptos integradores refleja una relación de subordinación del nuevo material en relación con la estructura cognitiva previa. Por eso siempre se enseña de lo simple a lo complejo. A este tipo de aprendizaje se le llama subordinado. Pero también es posible que la información nueva a ser aprendida sea de mayor exclusividad con conceptos integradores 1, A2, A3, ya establecidos en la estructura cognitiva del individuo y que al interactuar con ellos los asimila. Estas ideas son identificadas como instancias específicas de una nueva idea, supraordinada a, es decir, está en una jerarquía superior, definida como un nuevo conjunto de atributos esenciales que abarcan ideas específicas. A este tipo de aprendizaje se le llama supraordinado. En el aprendizaje combinatorio, por su parte, existe una información nueva que es potencialmente significativa para ser incorporada a la estructura cognitiva como un todo y no como aspectos específicos de esa estructura. Entonces, mis jóvenes, para nosotros poder